Muy bien, chicos, seguimos con esta clase. Entonces, ya vimos las características externas de los textos personales. Ahora vamos a ver las características internas de los textos personales. Entonces, vamos a anotar aquí características internas. Muy bien. Estas características ya vimos lo que está al exterior, lo que podemos entender y lo que podemos ver cuando los tenemos en nuestras manos. Ahora, al interior de los textos personales. Bueno, esas características son muy generales, así que vamos a tratar de anotarlas porque nos va a servir para nuestra tarea. Subjetividad. La primera característica interna de nuestros textos es la subjetividad. Quiere decir que refleja la manera de pensar y sentir del emisor. Por eso es subjetiva, porque refleja, las emociones son variantes. Entonces, a lo mejor hoy puede ser un texto muy gracioso y mañana no. A lo mejor puede ser un texto un poco ácido o serio. A lo mejor en nuestro texto personal queremos expresar algún contenido de investigación. A lo mejor queremos algún dato que conocimos, alguna experiencia que queramos reflejar que no sea tan graciosa. A lo mejor nuestra carta tiene que ser con un tinte melancólico, etcétera. Es subjetivo, no tiene una temática que diga, de esto se tratan. Los textos personales hablan solo de esto, no. Ella puede reflejar diferentes aspectos de las emociones del emisor. Todo depende del contexto, de cómo esté, de cómo se sienta, de cómo se van dando las cosas, depende mucho de eso. Por ejemplo, en los apuntes escolares difícilmente vamos a reflejar alguna emoción porque en realidad lo que hacemos es tomar nota de lo que los profesores nos están diciendo. Entonces realmente no existe como la oportunidad de expresar alguna emotividad ahí porque en realidad estás captando la idea de tu profesor. Y en el caso de los textos personales, por ejemplo, como el diario, pues es totalmente diferente. Es estar lleno, plagado de emociones, porque un día escribes que estás triste y otro estás alegre y otro estás enojado, etcétera, etcétera. Por eso es que es subjetiva, ¿ok? A eso se refiere. Subjetividad. Número 2, léxico coloquial. Léxico coloquial. ¿A qué se refiere con esto? El uso de palabras comunes. No lleva los textos personales no son textos elaborados, no son textos con palabras rimbombantes, ni con terminología médica, ni con terminología científica, sino que está escrito en el lenguaje tal cual del emisor. Por ejemplo, si es un joven como tú, obviamente va a usar palabras más frescas, su versión va a ser mucho más fácil de digerir, no va a llevar palabras muy rebuscadas, sino que va a ser un texto bastante fácil de leer. En el caso de las bitácoras de viaje, bueno, ahí habla un poco la experiencia de quien lo está escribiendo, etcétera, etcétera. En el caso de los diarios, bueno, pues ahí uno escribe al natural. Generalmente los diarios no son libros de consulta, entonces uno tiene la capacidad y la libertad de escribir de acuerdo a lo que va surgiendo en ese momento. Por eso es que son textos muy fáciles de poder realizar y muy accesibles. Cuando estamos iniciando en la búsqueda o en la aventura de escribir, lo primero que yo recomiendo para escribir son diarios, porque es muy fácil, no tienes que tener una estructura como el ensayo, introducción, desarrollo y conclusión. No es un proyecto de metodología de la investigación donde tienes que llevar todo el proceso de método de investigación, donde tienes que llevar una premisa, tienes que llevar un planteamiento del problema, etcétera, etcétera, algo más categórico, sino que es un texto libre. Y al ser un texto libre, bueno, pues si te equivocas no hay problema, si a lo mejor usas una palabra fuera un poquito del contexto de lo que usarías en tu vida cotidiana, se presta y es muy generoso. Por eso es que es el primer texto que yo recomiendo, la primera redacción que yo recomiendo que hagan. Un diario es un excelente ejercicio. Así que para los que no les gusta mucho escribir, esta es su oportunidad pues de practicar un poquito. ¿Ok? Y a veces es hasta terapéutico. Entonces, léxico coloquial. Podemos hablar un poquito más.
tal y como estuviéramos platicando con nuestros amigos. Obviamente cuidando en el ejercicio que vamos a hacer nuestro lenguaje, porque recuerden que las groserías no comunican, transmiten emociones, pero no comunican. Entonces las vamos a seguir manejando de esa manera, ¿sale? Y número 3, sintaxis. La redacción de los textos personales es una redacción sencilla y a veces rompe con la estructura gramatical. Es decir, no le vamos a poner un esquema cuadrado como el de un ensayo, sino que le vamos a dar una libertad. Por eso es que su sintaxis es mucho más sencilla y natural. Sintaxis, se me olvidó escribirlo. Listo. Sintaxis. Es una sintaxis mucho más sencilla. Su entorno, la forma en la que lo vamos a escribir es más natural. Es casi más de inspiración. Entonces no es como te voy a dar un tema y vas a escribir sobre esto. No, sino que tú escoges el tema, escoges el horario, escoges el ambiente, escoges incluso el material en el que vas a escribir y es mucho más, no es tan, es más amateur, no es tanto como profesional, ¿ok? A eso se refiere nuestro texto, a eso se refieren nuestros textos personales. También tenemos como característica interna el contexto. Contexto. El contexto se refiere a la ubicación, perdón, al ambiente cultural del emisor. A eso se refiere el contexto. Va a depender también los textos personales, depende también de dónde se encuentra situada la persona que escribe. Por ejemplo, nosotros los mexicanos tenemos una forma de redacción muy diferente a la de a las personas de Estados Unidos, a las personas de China. Tenemos diferentes perspectivas, escribimos de cosas diferentes. Entonces, cada uno de nosotros va a escribir conforme a su experiencia personal y en dónde estamos ubicados. A eso se refiere, ¿ok? Y por último, uso de prototipos textuales. Esto es que se da porque puede haber narración, descripción e incluso diálogo. Uso de prototipos personales. Vamos a poner aquí prototipos personales. ¿Ok? Narración, descripción e incluso diálogo. Esos son los prototipos personales. Todas aquellas recursos que podemos utilizar para mejorar nuestro escrito. Entonces, chicos, hasta aquí terminamos este día con textos personales. Elaboren sus actividades y chequen bien, por favor, el trabajo del diario para comenzar a calificarlo desde ya. Bye, cuídense.